Este, Buenas tardes. Nosotros somos el equipo conformado por Daniela, Natalia, Carolina, Gabriela y un servidor Mauricio, y vamos a leer el texto sobre el existencialismo. Y bueno, comenzando por el primer subtema que es el existencialismo, que nos dice: entre las dos guerras mundiales surgió y se desarrolló en Europa una corriente filosófica que, muy atinadamente, se conoce como existencialismo. Las raíces y motivaciones de esta filosofía se encuentran en la situación de crisis cultural y política que se generó con los acontecimientos del momento. El existencialismo, de manera general, se puede definir como la corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad de la existencia humana. Esa sencilla definición nos permite ver que si el existencialismo se llama así, es porque al problema de la existencia le concede primacia tan absoluta que de su enfoque y solución dependerá la manera en que se aborden todos los demás problemas. Entre las distintas posiciones que se pueden agrupar bajo la rúbrica de existencialistas se encuentran ciertas coincidencias que mencionaremos tres. Todas tienen como tema central la existencia concreta del individuo. Opinan que el existir es propio del hombre. Los demás entes son, pero no existen. El ser de la existencia es el ser mismo del hombre. Y para explicar, habrá que partir de alguna vivencia. Por ejemplo, la angustia, la marcha hacia la muerte, la fragilidad del ser, etc. La segunda, que es no conciben la existencia como algo hecho, sino como un actuar constante, un hacer continuo o un proyecto vital. Además, esta interrumpida cadena de actos posee un efecto creador, es decir, el hombre se queda libremente, él es su libertad. Y tercero y último, según todas las teorías existencialistas, el individuo tiene una vinculación esencial con el mundo y con los demás entes que viven en su entorno, de manera que ambos, el hombre y el mundo, forman parte de ser de la existencia de dicho individuo. Al hacer la clasificación de los filósofos existencialistas, la crítica no es muy unánime. Todos están de acuerdo en considerar como representantes de esta corriente a Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Gabriel Marcel y Karl Jaspers, aunque las opiniones no son muy uniformes tratándose de lo demás. Todos coinciden también en calificar a los dos primeros como los más significativos. Por ello, aquí nos ocuparemos únicamente de Martin Heidegger como representante del existencialismo alemán y de Jean-Paul Sartre como representante del existencialismo francés. Este, pues, bueno, yo creo que es como muy importante tomar en cuenta que esta corriente tiene como un punto muy alto durante la Segunda Guerra Mundial, porque como que después de todos esos problemas, como que empieza a surgir como este pensamiento sobre el existir, pues, de nosotros mismos, ¿no? Del hombre, de como que, ¿qué significa? Cosas así. Pues yo creo que sí, que como dijiste, Mau, es algo muy importante por como el contexto en el que se dio que estos filósofos empezaran como a llevar a, o sea, como dar a conocer sus ideales. Bueno, yo también creo que aquí como que esta parte de la filosofía como que se centra mucho en las personas, bueno, o sea, en la persona en sí, y creo que es algo como que sí se había visto, pero en las demás como que partes, como en el racionalismo siempre era como algo más allá, como algo no tan material, y aquí es como ya una persona, el individuo y el porqué de su existencia. A mí me parece un poco, eh, ¿cómo decirlo? Curioso que dicen que el existir es algo del hombre y no de las demás cosas, porque dice que las demás cosas son, pero no existen. Entonces está como curiosillo. Yo opino que es algo como muy natural del hombre el cuestionarse como de la existencia y todo, pero siento que el existencialismo ya fue como que fue más allá de todas esas preguntas. Ajá, como que evolucionó como en esta etapa, yo digo. Sí, también como decía Y, Nat, como que nada más se centra en el hombre y ya. ujú.
O sea, Este, como que dice que es el hombre y el mundo, pero como que el mundo forma muy aparte. O sea, el hombre solamente es como que el que está por encima del mundo. O sea, que ajá. sí tienen como coexistencia, pero que el hombre es lo esencial y el mundo no tanto. Sí, es que, no sé, a mí me da la impresión de que, o sea, se empezaron a preguntar sobre la existencia del hombre, pero no se empezaron a preguntar de la existencia de las demás cosas. Entonces, Ajá. Como que también como, un poco como, como de el hombre como de, ¿cuál es la palabra? Como de que solo él, de que él es el único que Como el centro importa. del universo y eso. Ándale, como que es el único que importa. ¿Alguien más tiene algo que decir o pasamos como con la siguiente parte? Quiero ir con la siguiente. Ok. Bueno, ahora vamos con la parte de Martin Heidegger, la pregunta ontológica y la estructura fundamental del ser ahí. El hombre se ha planteado y seguirá formulándose infinidad de problemas. Algunos de ellos son científicos, otros no. Varios se refieren al hombre, otros a los demás seres. Muchos son auténticos problemas, otros tan solo son aparentes. He aquí ejemplos de las mil y mil cuestiones que se ha propuesto el ser humano. ¿Qué es la materia y cuáles son sus últimos constitutivos? ¿Qué son el espacio y el tiempo? ¿Cuál es la velocidad de la luz? ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es su origen? ¿Y cuál es su destino? Todos los problemas tienen forma de pregunta, pero parece que las principales son las que se refieren al hombre. Sin embargo, si las observamos con atención, nos daremos cuenta de que todas ellas preguntan por el ser de algo, es decir, interrogan por el ser o la manera de ser de algún ente, pero no se preocupan por el ser mismo. Se advierte, pues, que por debajo de todos los problemas que se plantea el hombre, hay uno que le sirve de soporte, el cual es el siguiente: ¿qué es el ser? Esta pregunta es ontológica y es la principal, mientras que las demás son ónticas y secundarias. Al analizar la estructura y los elementos de la pregunta ontológica, vemos que ella no es posible sin el sujeto humano, ya que este es el único ente que la formula y el único también que la puede contestar. Lo anterior es evidente que tanto posponer la pregunta fundamental como el esfuerzo para contestarla deben ser considerados como peculiaridades de ese ente que es el hombre, al que llamaremos ser ahí. Así pues, la mejor manera de poner en libertad el sentido del término ser será haciendo ver la estructura fundamental del ser ahí. En el hombre, lo primero que se advierte es que su esencia consiste en ser relativamente a, o sea, en el hecho de que su ser está en juego en cada momento. A este ser del ser ahí, Heidegger lo llamó existir o existencia. Tradicionalmente se ha empleado el término existir para aplicarlo tanto a los seres humanos como a los demás entes, animados como las plantas o inanimados como las piedras, pero Heidegger reservó el término existencia para aplicarlo a los entes humanos como algo propio de estos, en tanto que de los demás entes decía que solamente son ante los ojos. ¿Sigo leyendo o ya está ahí? Pues no sé, es que Tiene todavía no acabo, como, ¿sí? su parte es muy larga. Ajá, su parte es Ah, muy larga, entonces si quieren, discutimos eso y ya de ahí le seguimos Ok. leyendo, porque sí es mucho para leer. sí. Bueno, yo digo de que está curiosito la manera en la que Heidegger nada más, o sea, le dice como el ser ahí, o sea, como que simplemente está y ya, o sea, no sabe como por qué ni nada. Entonces, esa parte, o sea, de que lo llamó literalmente, por la forma en la que lo llamó, es un nombre muy, muy literal. igual yo creo que él ya está como más abierto a preguntarse de más cosas del mundo. O sea, no sé, ya no es como solamente el hombre, y entonces ya está como más abierto a las demás cosas. Este, a mí se me sigue siendo como muy interesante cómo seguimos como, bueno, como ese autor también sigue como, a pesar de que es más abierto, dice también que la esencia de esta pregunta del ser es el hombre y solamente el hombre. Y como, a pesar de que también toma en cuenta como los otros entes o a los considera, para el existir solamente es únicamente para el hombre. Yo opino que también eso puede ser porque el hombre es como
el único que es realmente como consciente de su existencia, y los demás seres vivos como que no están tan conscientes de que existen, simplemente existen. Ajá, pues es como habíamos dicho, tiene como una visión muy egocentrista, hasta que solamente es como que se basa en él, pero pues igual Caro tiene un buen punto en que pues esto puede ser porque finalmente somos como los únicos seres que estamos pensando que estamos existiendo. Pues que Caro continúe y ya opinamos en lo que sigue. Hay una gran diferencia entre el ser del ser ahí y el ser de los demás entes, ya que estos tienen un ser que ya está hecho, mientras que el hombre tiene que ir realizando su ser en cada instante. La existencia, como se acaba de presentar, depende de lo que llamó Heidegger la estructura fundamental del hombre, que consiste en su ser en el mundo. El ser en el mundo, como constitutivo del ser ahí, es una estructura a la vez unitaria y triple que contiene los siguientes elementos: el mundo, el qué o quién es en el mundo, el ser en el mundo. Estos tres elementos forman una sola unidad, de tal manera que el estudio de cada uno equivale al estudio de la estructura misma desde distinto ángulo. El mundo del que estamos hablando no es el mundo de la física, es decir, la totalidad de los entes que son ante los ojos. El mundo que forma parte del ser en el mundo es una realidad constituida por un conjunto de seres, considerados como útiles, cuyo ser consiste en ser a la mano y con los cuales el hombre se relaciona en cuanto que se cura de ellos, los maneja y se conforma con ellos. El hombre, al manejar los útiles, se conforma con ellos. Este conformarse completa el conjunto de referencias y hace posible el mundo circundante, el cual a la vez se convierte en un existenciario o nota esencial del ser ahí, ya que forma parte de su ser en el mundo. A la pregunta ¿quién es en el mundo? Se podría responder diciendo: el que es en el mundo soy yo en cada caso. No sé si ya lo quieran comentar. Sí, Bueno, yo sí tengo. a mí en Ajá, esta como. parte algo como... Ay, perdón, Gaby, habla. No te preocupes, sigue tú. Ah, bueno, en esta parte hay algo como muy interesante que leyó Caro, que es como el hombre, ve a los demás entes que no son parte del ser como su ser y que sirven como para constituir este mismo ser y para, pues ayudarlo en ciertas cosas. Bueno, yo también como que siento que es esta parte de que sigue separando demasiado al mundo pero que lo separa a tal hecho de que también lo llega a relacionar con el hombre, porque es esta parte de quién es el mundo y pues la respuesta que hay es el que es en el mundo soy yo en cada caso. Entonces, bueno, yo lo interpreto como que cada quien es su propio mundo, como dicen, o sea, su existencia como que hace ese mundo. Bueno, yo también lo interpreté como que todas las personas como que estamos muy relacionadas con el mundo, entonces como que influye mucho en nosotros. Yo lo tomé más como, bueno, un poquito antes de eso. Esa parte también se me hizo muy interesante de la pregunta de quién es el mundo. Y como antes, un poquito antes, había dicho que el hombre se conforma, o sea, como que yo creo que se refería más a lo conformista. No sé, podría ser. Pensé muchas cosas. Pues sí, está complicado, porque como que divide mucho las cosas, pero al mismo tiempo de dividirlas, las une, y pues no sé, a mí me revuelve un poquito, la verdad. Ajá, a mí también. O sea, desde empezando como que distingue el qué o quién es en el mundo y el ser en el mundo. Ahí como que empieza a confundir. Y también se me hizo como que muy interesante lo que dijo Gaby, que como que también el existencialismo también como que puede ver o se puede basar como
en cada quien existe en su propia manera y pues existe en un diferente mundo para cada quien. También aparte esto que decía Dani, que, o sea, el Señor como que separa las cosas, pero de tanto separarlas las llega a juntar. Y es por eso que le salen como estas tres divisiones, bueno, elementos, el mundo, el qué o quién y el ser en el mundo. Y bueno, que también llegan a ser fundamentales unas con otras. O sea, pues sí, o sea, todo se necesita de todo, pero igual las separa. Entonces, como que está raro. Yo también creo que es parte del contexto en el que él vivía, que pues él era nazi, y entonces como que tampoco se entendían muy bien como que su ideología. Sí, aparte pues los tres elementos que divide, pues no los puedes dividir porque tienen que ir juntos para que funcionen, porque no puedes como quién eres en el mundo y aparte el mundo, o sea, pues tienes que tener un mundo para saber quién eres en ese. Continúo con la de lectura. Ya vimos cómo la mundanidad consiste en el conjunto de referencias que se dan entre los entes intramundanos, teniendo como centro un ser ahí. Los útiles se hacen referencia recíproca entre ellos la hacen con el ser ahí central, pero también la hacen a otros seres ahí, de manera que el que es en el mundo lleva en su ser el ser con otros seres ahí. El ser con otros entraña, como uno de sus modos de ser, que el ser ahí, al ser descargado de sus tareas, caiga bajo la dominación o el señorío de otros. En esta forma se va haciendo patente otra característica del ser ahí, a la que llamamos el uno. El ser del uno es la publicidad. Esto significa que cuando el ser ahí no se decide a ser el mismo, entonces, para interpretar al mundo y tomar decisiones, se deja regular por la publicidad, es decir, por los otros. En esta situación, el ser ahí pierde su ser propio para convertirse en uno de tantos. La expresión ser en, que entra en la frase ser en el mundo, no tiene el sentido de interioridad espacial como la que se indica por las palabras el agua está en el vaso. Sabiendo que el ser en el mundo es la estructura fundamental del ser ahí, de inmediato podemos suponer que cualquier elemento de esa estructura es un modo de ser de ese ente. En efecto, nos decía Heidegger que el ser en equivale a la ahí, mentado en la expresión ser ahí. El ahí designa esa situación peculiar del ser humano, consistente en que en cada instante le va su ser, puesto que está absorbido en ese conjunto de referencias de los entes intramundanos que le hace posibles. Bueno, a mí me gustó esa parte de el ser del uno, porque creo que es algo que pasa mucho, esto de dejarnos como llevar, sobre todo creo que en estos momentos donde las tendencias, las redes sociales hacen que ya te vuelvas como todo uno y ¿qué es esto de la publicidad? Que bueno, ahí le hice publicidad, pero ¿qué es esto de dejarte arrastrar? Y como que ya esa esencia que te hacía ser tú ya se va desmoronando y te vas juntando como con los demás y te vuelves uno y es como estos grupos que se hacen, que comparten gustos, que sí llegan a tener como una característica que los hace como diferenciarse, pero pues siguen, o sea, no tienen como que todo su ser como diferente a los demás, que creo que no es algo que podamos lograr, porque pues vivimos en un mundo como con bastantes personas y que pues a fuerzas vamos a tener que compartir características de las demás. Sí, pues, comparto pues, tus ideas, Gaby, yo también iba a decir casi lo mismo, pero, también lo de la publicidad, siento que también se puede aplicar como al día de hoy, porque como tú dices, con las tendencias de las redes sociales, pues, como dice Heidegger, nos dejamos influenciar mucho y, por así decirlo, como que perdemos nuestra propia existencia y la perdemos y formamos como a otra persona o nos unimos como, no sé, como a las demás personas y todas las personas como que forman una sola existencia. Entonces, me gusta mucho cómo, pues obviamente no es muy viejillo, pero cómo se puede aplicar como al día de hoy todos estos como su filosofía
y sus ideas sobre pues, la existencia. Yo opino que es como muy difícil no convertirte en como dice él, uno de los tantos, porque pues ahora más en estos tiempos que la globalización y las redes sociales y todo eso, y la educación, el sistema educativo, todo eso siento que te deja muy poco espacio para realmente ser diferente, como que ya creces como con un molde y ya te ajustas a eso y como ves como que las personas quieren algo y tú también lo quieres, es como muy difícil realmente pues no hacer lo mismo que hacen todos los demás. Y ya está. Bueno, tomando en cuenta eso que acaba de decir Caro, pues comparto la mayoría de puntos y más que nada que ahorita yo creo que el ser diferente entre comillas, está mal, o sea, está mal visto por la sociedad en sí y es como de, ay, si eres diferente, eres como raro, ¿no? Entonces, eso que dicen de la parte de la publicidad, yo sigo creyendo entonces que es como lo hace ver al hombre como conformista porque se conforma con lo que los otros dicen. Entonces es como no tiene una opinión propia en cierto punto y se conforma con lo que los demás le hagan creer o así. Pues creo que ya dijeron como lo principal y pues los puntos más importantes y pues estoy de acuerdo con todos. Aquí nada más quiero agregar esta parte que lo dijo Mau y también lo dijeron todos, pero esta parte de que estás obligado, bueno, Mau lo dijo sobre todo como esta parte de no ser tú y ser como otra persona, y entonces, ya sea por presión social o esta parte de querer pertenecer a los grupos y de que tu existencia deja de ser como tuya y se vuelve la de las otras personas por esta presión que tienes o de tratar de encajar en algo. Bueno, continúo con la lectura. Leamos ahora cómo se expresaba Heidegger en relación con la pregunta ontológica y la estructura fundamental del ser ahí. La mencionada pregunta está hoy caída en olvido, bien que en nuestro tiempo se anote como un progreso volver a afirmar la metafísica, sin embargo, nos tenemos por dispensados de los esfuerzos que requeriría desencadenar una nueva. Con todo, no es la tocada pregunta una pregunta cualquiera. Tuvo en vilo el meditar de Platón y de Aristóteles, cierto como pregunta expresa de una investigación efectiva. Lo que ganaron ambos se conservó a través de varias modificaciones y retoques, hasta la misma lógica de Hegel. Y lo que en otro tiempo se arrancó a los fenómenos en el supremo esfuerzo del pensamiento, aunque fragmentariamente y en primeras arremetidas, está hace mucho trivializado. El ser ahí es un ente que en su ser se las ha relativamente, comprendiéndolo, a este su ser. Con esto queda indicado el concepto formal de existencia. El ser ahí existe. El ser ahí es además un ente que en cada caso soy yo mismo. Al existente ser ahí le es inherente el ser en cada caso mío, como condición de posibilidad de la propiedad y la impropiedad. El ser ahí existe en cada caso en uno de estos modos o en la indiferenciación modal de ellos. Pues bien, es forzoso que estas determinaciones del ser ahí se vean y comprendan a priori sobre la base de aquella estructura del ser ahí, que llamamos el ser en el mundo. El justo punto de partida de la analítica del ser ahí está en la interpretación de la estructura. ¿Sigo leyendo o ya estoy? Pues ya falta poquito, pero igual no sé si quieren hacer como una pausa para que como que dijéramos mejor lo que Carol leyó. Bueno, yo quiero como puntualizar en esta parte, lo dice al principio del texto, que, que en su tiempo está como esta parte de la metafísica, de volver a la metafísica, que, bueno, él como que no niega que quiere volver a la metafísica, pero tampoco lo acepta, y creo que hablar de la existencia sí es algo como, pues no es algo tangible, o sea,
no es algo que podamos como que definir por hechos, o tampoco podamos decir como de que una entidad o un dios la creó, entonces como que está difícil su punto de que tampoco él sabe si quiere entrar a la metafísica o no, porque su concepto de lo que es la existencia no cabe ahí. Bueno, pues yo comparto tu punto, Gaby. Y aparte me gustaría mencionar que en esa parte del texto, otra vez, cuando responde la pregunta de, este, la pregunta ontológica otra vez, como vuelve a recalcar que el ser o el existir es para cada uno lo vive de manera diferente y tiene su existir diferente. Continúo con el texto. Forma misma de la expresión ser en el mundo indica ya que con ella se mienta, a pesar de ser una expresión compuesta, un fenómeno dotado de unidad, hay que ver en su integridad este fundamental fenómeno. La imposibilidad de resolver esta estructura en piezas ensamblables no excluye una multiplicidad de elementos constitutivos. El fenómeno indicado con esta expresión permite en efecto que se le mire por tres lados. Si lo recorremos después de fijar la vista en él en su integridad, se destacan el mundo. Relativamente este elemento brota el cometido de preguntar por la estructura ontológica del mundo y de definir la idea de la mundanidad como el ente que es, en cada caso, en el modo del ser en el mundo. Lo que se busca es aquello por lo que preguntamos cuando decimos quién. Se trata de fenomenológicamente quién es el ser ahí en el modo de la cotidianidad del término medio. El ser tal se trata de poner en manifiesto la constitución ontológica del en. Todo destacar uno de estos elementos cuales significa destacar con él los demás, es decir, ver en todos los casos el fenómeno entero. Bueno, yo creo que aquí Heidegger, como que, bueno, yo es lo que entendí, como que trata de separar al ser, o sea, como que lo divide en muchos cachitos para tratar de explicar su existencia. Y bueno, esta última parte de que tratemos de ver todos los fenómenos, como de que todos esos seres que divide él, como que tratemos de unirlos y que así podamos tener esta perspectiva de ver estas cosas que él dice que no tienen palabra existencia. Ajá, pues yo creo que es, o sea, lo que estaba como al inicio del texto, pero ya me has explicado. Y como que aunque las cosas las dividamos, o sea, aparte de dividirlas, tenemos que verlas como en un conjunto, porque pues todo está como conectado. Ajá, creo que es más, o sea, bueno, a mí me sigue confundiendo un poco su filosofía, pero es como lo que ya había dicho Dani antes, como que separa mucho las cosas, pero al final como que las separa para que al final se puedan unir y cree como un todo, así. Ajá, creo que para él como que todo está entrelazado, pero como que también es importante recalcarlo individualmente. Bueno, voy a continuar leyendo el otro subtítulo que hay, que es el conocimiento y la realidad. En la conciencia de todos los hombres existe un darse cuenta de que, además del yo, hay algo diferente que se da fuera del yo como algo exterior. La diferencia de opiniones se presenta cuando se trata de explicar la forma en la que el hombre percibe ese algo exterior, es decir, cuando nos esforzamos por aclarar cómo adquirimos conocimiento de la realidad.
Aquí, desde luego, no nos estamos refiriendo a ningún conocimiento científico, en el sentido en que lo puede tener el físico, sino simplemente al conocimiento de la realidad, como percatarnos de ella. Kant había declarado que era un escándalo de la filosofía y de la sana razón humana el hecho de que siguiera faltando la prueba contundente de la existencia de las cosas fuera de nosotros. Pero Heidegger decía, el escándalo de la filosofía no consiste en que siga faltando hasta ahora esta prueba, sino en que esperen y se intenten sin cesar semejantes pruebas. Como es fácil suponer, todos los problemas relacionados con el conocimiento de la realidad tendrán que ser planteados con base en la estructura fundamental del ente humano. La tradición ha concebido el fenómeno del conocimiento como una relación entre dos entes, el sujeto y el objeto. Dicha concepción es posible únicamente si a los dos extremos de la relación los entendemos como formando parte del mundo que es constitutivo del ser en el mundo y del ser ahí. En otras palabras, el proceso del conocimiento o del acceso al mundo exterior es el siguiente. El ser ahí, por su propia constitución, está relacionado con los entes intramundanos. Los útiles se presentan al ser ahí como si, siendo a la mano y siendo ante los ojos. El ser ahí, prescindiendo del ser a la mano de dichos entes, dirige la vista hacia ellos para captarlos únicamente en su ser ante los ojos. Después vendrá una interpretación, la cual a la vez culmina en la determinación de estos mismos entes. ¿Le dejamos hasta ahí? Sí. Pues con esta otra clasificación de Heidegger, otra vez volvemos a decir que pues es muy complejo su pensamiento, porque como que también, como ya habíamos dicho, todo va de la mano y como que todo se complementa. Yo siento que lo que dijo de Kant tiene que ver con lo que nos explicaron de que solo tenemos acceso al objeto de cómo lo vemos y no tenemos acceso al objeto en sí. Y eso me parece interesante. Y esa parte como que, bueno, como que todos los filósofos se contradicen entre ellos, pero esa parte sí de que lo que dice Heidegger de que se intente sin cesar semejantes pruebas, o sea, siempre estarlo intentando, y Kant dice que nada más una vez, y esa parte me gustó de Heidegger. Pues a mí me parece interesante la parte cuando separa a el sujeto y el objeto. Y yo más que nada se puede decir que relaciono más el ser en el mundo como al objeto y el ser ahí como al hombre en sí. Es que, no sé, es que pueden ser muchas cosas. Entonces, creo que conforme vaya la lectura voy a ir teniendo un punto más fijo, pero pues. Si es que sí está complicado. Aparte, bueno, a mí me dejó pensando desde lo que dijo Caro, que nos explicaron del fenómeno y el nómeno, que como que solo tenemos acceso a las cosas como nosotros las percibimos y no más bien como al objeto en sí. Y pues si te quedas como de, ¿será? Bueno, continúo con la lectura. Revisando este proceso de 4 etapas, fácilmente se comprende que el conocimiento queda realizado dentro de la propia esfera constituida del hombre. El hombre no necesita salir de su interior hacia una esfera exterior, ya que por su esencia misma, él es en el mundo y cabe los entes del mundo. En relación con la verdad, Heidegger afirmaba que resulta muy ilustrativo el hecho que, a partir de Aristóteles, toda la tradición y el propio Kant concibieron a la verdad como una relación de concordancia entre el entendimiento y la cosa. La tradición estuvo en lo justo al querer establecer esa concordancia, pero se equivocó al no saber entre qué entes debía establecerse, es decir, no se dieron cuenta de que en el fenómeno de la verdad la relación se da entre
entre un ente y el mismo ente. Cuando se profiere una proposición, esta presenta un ente en su estado de descubrimiento. Después viene la percepción y comprueba que el ente exhibido en la proposición es realmente como ha quedado mostrado. La verificación, pues, en un mostrarse de los entes en su identidad. En otras palabras, la proposición es verdadera en cuanto que es descubridora, en el sentido de que muestra a los entes en su estado de descubiertos. De lo anterior se obtiene ya esta conclusión. La esencia de la verdad consiste en su ser descubridor. El fenómeno de la verdad radica en que descubriendo a un ente se la permite mostrarse en su identidad. Bueno, creo que hasta ahí vamos a dejar para poder analizar esta parte. Y bueno, igual siento que al final ya se da la propia conclusión, pero así como más interpretada a lo que yo pienso, es que como que la verdad va a ser como descubriendo esta existencia que tienes y que es que el fenómeno de la verdad radica en como que identificarte a ti mismo como persona y como entidad. Yo- Sí, yo... Ay, perdón. no, habla tú, ¿Qué habla tú. pasó? Ah, gracias. Pues yo también concluí, o bueno, también como que, este, este, ¿cuál era la palabra? También interpreté la conclusión como también un camino como de descubrimiento para conocer bueno, qué hace cada ser para pues conocerse a sí mismo. Yo opino que como que cada persona tiene su propia percepción y su propia manera de entender las cosas y cada quien por eso tiene su propia verdad y creo que puede haber como dos versiones diferentes y que las dos sean verdaderas porque pues todos pensamos diferente. Igual como que, creo que nos había dicho el maestro en una clase que pues el hombre en sí nació con esas dudas, ¿no? Como que estaba en su naturaleza hacer ese tipo de preguntas, pero sí estoy de acuerdo en con que cada quien ve el mundo pues, de diferente manera y como que, pues sí. Ajá, pues como que en sí el mundo para cada quien, o sea, como el mundo en general sería relativo, porque pues cada persona tiene una visión diferente de este, y pues no podemos como comparar, porque seguramente ustedes no tienen la misma visión del mundo que tengo yo, o cosas así. Pues sigue la Gaby. Sí, dice. De todo esto se desprende que los entes, por ser descubiertos, son verdaderos únicamente en un sentido secundario y derivado, mientras que el hombre, por ser el ente descubridor, es el único del cual puede decirse es verdadero en un sentido primario, de tal manera que, si no existe el hombre, los otros entes no podrían ser verdaderos. Partiendo de tal punto, se permanece ciego para aquello que ya, con la más superficial consideración del fenómeno del conocimiento, se viene a decir tácitamente. El conocimiento es un modo de ser, del ser ahí como ser en el mundo, que tiene su fundamento óntico en esta estructura de ser, a remitir al fenómeno. El conocimiento es una forma de ser del ser en el mundo. Pudiera oponerse esto. Con semejante éxtasis del conocimiento se aniquila el problema del conocimiento, que puede seguir siendo cuestión una vez que se empieza dando por supuesto que el conocimiento es ya cabe su mundo, cabe el mundo que debe alcanzar en el trascender del sujeto y únicamente en él. Si ahora preguntamos, ¿qué es lo que revela el fenómeno del conocimiento mismo? Hay que constar que el conocimiento mismo se funda por anticipado en un ser ya cabe el mundo, que constituye esencialmente el ser del ser ahí. Este ser ya cabe no es, hay que decir ante todo, simplemente el rígido estar mirando con la boca abierta algo puramente
ante los ojos. El ser en el mundo está en cuanto curarse de, embargado por el mundo de que se cura, para que sea posible el conocimiento como actividad que determina teóricamente lo ante los ojos. Es menester una previa deficiencia del tener que ver con el mundo en el modo del curarse de. Lo expuesto anteriormente es una exgénesis dogmática, por decirlo así, del... Ay, amigos, no se les digo, pero son esas palabras. Ha encontrado ahora su comprobación fenoménica. La definición de la verdad no es un sacudirse la tradición, sino el apropiársela originalmente, y tanto más si se logra probar que la teoría tuvo que llegar a la idea de la concordancia por fuerza del fenómeno original de la verdad como llegó. La definición de la verdad como estado de descubierto y ser descubridor tampoco es una mera explicación de la palabra, sino que brota del análisis de las maneras de conducirse el ser ahí, que solemos llamar inmediatamente verdaderas. El ser verdadero como ser descubridor es un modo de ser del ser ahí. Lo que hace posible este descubrir mismo ha de llamarse necesariamente verdadero en un sentido todavía más original. Los fundamentos ontológicos existenciarios del escribir son lo que demuestra el fenómeno más original de la verdad. El descubrir es un modo de ser, del ser en el mundo, el curarse de, tanto si es viendo en torno cuando si es dirigiendo la vista con fijeza, descubre entes intrahumanos. Estos resultan lo descubierto, son verdaderos en un segundo sentido. Primeramente verdadero, es decir, descubridor, es el ser ahí. La verdad en el segundo sentido no quiere decir ser descubridor, descubrimiento, sino ser descubierto, estado de descubierto. Yo creo que esta parte fue una parte bastante difícil, porque te repite mucho el ser y luego el ser de no sé qué. Pero bueno, creo que es esta parte de que el ser ahí no quiere decir que sea como, es mi interpretación porque estaba bastante difícil de digerir, Heidegger. Es como el ser ahí no es el que tiene que ser descubierto, sino como el que se va moviendo y el que va buscando. Porque yo lo tomé como otra vez el ser en el mundo, como que la visión va a depender del entorno en el que se encuentre. Como porque dice en una parte donde dice el ser como ser descubridor, es un modo del ser ahí. No, esa parte no era. Bueno, pero dice algo de viendo en torno a la situación. Entonces, creo que es más, para mí es más algo por ese camino. Bueno, yo lo que entendí es que como que le da más importancia como al, al ser humano y dice como que es como lo principal y los demás es como ya secundario y como que solo es verdadero, o sea, como que no es verdadero, que solo como que nosotros, no sé, algo así muy extraño. Pues, yo también, lo que dijo Caro, también me quedé mucho con esa parte que es el principio de esta parte de la lectura, que dice que el ente descubridor, que pues yo supongo que somos los humanos, somos los únicos que somos verdaderos en primario. Y que si no existimos nosotros, pues los otros entes no pueden ser verdaderos tampoco. Entonces, también otra vez volviendo como a este egoísmo del ser humano. ¿Ya puedo leer o alguien falta de edad? Bueno, entonces va el ser del ser ahí. Al analizar la estructura fundamental del ser ahí, quedaron estudiados cada uno de sus tres elementos, pero no se contempló la estructura misma como unidad. Necesitamos ahora, decía Heidegger,
que se abra para nosotros la unidad misma de la estructura, o sea, el ser mismo del ser en el mundo, lo cual nos pondrá ante el ser del ser ahí. Entre todos los existenciarios, o sea, los modos de ser radicales del ente humano, hay uno que tiene en especial relevancia, la angustia. Al hablar de este fenómeno, que es exclusivo del ente humano, de inmediato sentimos la tendencia a equipararlo con el temor. Sin embargo, al hacer la descripción de ambos, se hacen patentes diferencias sustanciales entre ellos. En el fenómeno de la angustia, debemos distinguir qué es lo que la angustia, por qué se angustia y la relación de la angustia con el ser del ente humano. Si comparamos la angustia con el temor bajo el primer aspecto, se advertirá esta diferencia. Lo que atemoriza es siempre un ente intramundano, concreto, determinado. En cambio, lo que angustia no es ningún ente intramundano, sino la pérdida de significación de todo lo intramundano, es decir, la posibilidad misma del mundo. Apoyándose en todo lo anterior, Heidegger concretó el ser del ser ahí en la siguiente frase. El ser del ser ahí consiste en un preserse en el ser ya en como ser cabe. ¿Quieren que siga? O hacemos una pausa. Creo que esta parte sí está muy... Está confusa. Porque es que... Bueno, aquí habla como de que el fenómeno, como que solamente de los humanos, que aquí como que está raro porque está hablando que los únicos que existen son los humanos, entonces no sé qué otro fenómeno sería para las otras cosas que no existen, pero bueno, es la angustia, bueno, hace todas estas preguntas de qué es lo que angustia, por quién se angustia y la relación de la angustia con el ser ente humano. Bueno, yo lo interpreto que es como todo esto de la filosofía, ¿no? O sea, el por qué el angustiarse por estas dudas que tienes de tu existencia, de la razón, de cómo se formó el universo, cómo se creó al hombre, y creo que es esta parte que puntualiza de que siempre hemos tenido dudas y como decía Dani, que siempre como que ya traemos esas dudas desde que nacemos y es lo que nos hace ser. Pues yo también comparto como esa idea de que la angustia es un fenómeno exclusivo al ente humano. También como que me da una espinita porque, pues según yo, algunos animales también pueden sentir como angustia y esas cosas. Este, pero también como que me gusta que hable sobre la angustia como un problema que puede llevar el existencialismo. O sea, yo lo interpreto como que, por ejemplo, si sobrepiensas mucho como esta pregunta del existir, puede que te empiece a dar como este fenómeno de la angustia y tener como así como varias preguntas y pueden ser así como más y más que al final como que pues hagan un problema grande o algo así. Bueno, a mí. no, háblale. Bueno, está bien. Y yo, ok. Pues a mí me pareció interesante eso que dijo, es que yo antes de leer esto, como que relacionaba mucho la angustia justamente con el temor. Entonces, él dice que no, que la angustia es como, pues, que está separado. Entonces, eso me pareció interesante. Bueno, pues lo que decía Mao, que pues como la angustia no solamente es de nosotros, pero siento que en, en este caso, siento que sería como más aplicada a que si bien los animales también sienten angustia, es como por otras cosas y nosotros sentimos angustia porque por nuestros propios pensamientos, o sea, como porque nos estamos cuestionando de que cosas como esta, como de por qué existimos y qué hacemos aquí, cosas así. Entonces, pues siento que la angustia en ese caso sería pues ya propia de nosotros. Ok, no sé si alguien más quiera
decir, o ya, ¿sigo? Sí, ok. En esta definición, a juzgar por las separaciones, hay tres partes. La primera, el preserse, se refiere a ese aspecto del ser humano consistente en que a cada instante se topa con varias posibilidades entre las cuales tiene que elegir. Con esta elección, el ser ahí puede ganar o perder su ser, es decir, a cada instante su ser está en juego. La segunda parte, en el ser ya en, alude al hecho de que el ser ahí se encuentra arrojado en una existencia que él no eligió, pero que tiene que aceptar para realizarse a sí mismo. La tercera parte, que es como ser cabe, expresa la circunstancia del mundo frente al cual está, pero que al mismo tiempo es algo de su propio ser. A las tres partes mencionadas, consideradas como unidad, forman del ser en el mundo, es decir, el ser del ser ahí. A la articulación de las tres partes, o sea, a ese ser, Heidegger lo llamó la cura. De aquí que tampoco la angustia vea un determinado aquí y allí, desde el cual se acerque lo amenazador. Lo que caracteriza el ente que de la angustia es que lo amenazador no es ninguna parte. La angustia no sabe qué es aquello que se angustia, pero en ninguna parte no significa una nada, sino que implica un paradaje. Eh, el estado de abierto es un mundo para el seren esencialmente espacial. Por eso tampoco puede lo amenazador acercarse dentro de la cercanía de una determinada dirección. Ella ahí y sin embargo en ninguna parte es tan cerca que angustia y corta la respiración y sin embargo en ninguna parte. Lo que angustia no es esto ni aquello, pero tampoco todo lo de ante los ojos, junto con una suma, sino la posibilidad de algo a la mano. En general, es decir, el mundo mismo, pasada la angustia, suele expresar el habla cotidiana. No era realmente nada. Esta manera de hablar es en efecto on- ¿ok? Ónticamente exacta por lo que se refiere a lo que era. El habla cotidiana se endereza a un curarse y un hablar a la mano, aquello de lo que se angustia la angustia. No es nada de lo a la mano dentro del mundo, pero este nada de lo a la mano, de lo único que se comprende el habla cotidiana del ser en torno. No es una total nada. El nada de lo a mano se funda en el algo más original. En el mundo, este es, empero, esencial y ontológicamente inherente. Al ser del ser ahí, en cuanto al ser en el mundo, si según esto se destaca como el ante qué de la angustia de la nada, es decir, el mundo en cuanto tal, ello quiere decir esto, aquello ante lo que se angustia la angustia es el mismo ser en el mundo. Pues yo entendí que la angustia es el ser mismo, o sea, como que tú solito. Bueno, no sé si les parezca, pero pues creo que ya llevamos bastante tiempo y siento que también ya es como mucha información tan solo con el existencialismo de Heidegger. Entonces, ¿les parece si solamente hablamos como de esto y damos las conclusiones, ya así finales de toda la lectura? Bueno, yo entendí, así como concluyendo todo esto que está bastante, porque maneja muchos, al ser lo divide, al mundo también lo divide, luego mete entes intrahumanos, y no que esta parte de intrahumanos creo que se refiere como a estas, lo que, como dice, que es ante los ojos. Y bueno, uh, creo que Heidegger tiene esta visión de que el, el ser es como lo que se va a pensar a sí mismo, el ser se piensa a sí mismo, se angustia a sí mismo, que la angustia la relacionó con la duda de él mismo, y que él crea su propio mundo, crea su propio entorno, o sea, como que el ser es el que da paso a que todo lo demás exista, y que hasta él mismo se pregunta, y como que es un ciclo de que hace el ser,
de yo me pregunto, yo creo esta parte, y de que también este ser es lo que te da identidad, pero pues como se comentó en el momento de ese cacho de la lectura, esta identidad pues también puede ser como modificada o como relacionada con otros de los seres que estén alrededor de ti y que, bueno, o sea, la verdad simplemente va a ser cuando tú ignores todos esos seres que están ahí y te concentres en tu propio y te identifiques a ti mismo. Bueno, yo lo que entendí de Heidegger fue que él que le da mucha más importancia al ser humano por como por encima de todos los demás seres, ya sea vivos o inanimados, como que siempre pone como primero al ser humano y que también como que hace muchas divisiones, pero entrelaza todo al mismo tiempo y ya. Bueno, pues creo que ya la mayoría de cosas las dijeron. Y como que su filosofía está como muy clara, que es la parte en la que divide las cosas para después unirlas. Y creo que es lo que todos entendimos. Y está un poco confuso, pero creo que de cierta forma tiene, pues, razón. No sé, la verdad. Solo sé que me confundí un poquito. Bueno, pues también yo considero que es pues complicado porque hace muchísimas divisiones, pero en general como que me gusta mucho su idea, aunque pues no comparto la idea como de que todo se reduce al hombre, pero también hay una parte en la que dice que al final como que también los demás entes conforman como al hombre, entonces eso también me gustó. Y pues también me gusta que aborda como este problema de la angustia, como que aparte de dar su idea de existencialismo, también comparte pues este fenómeno que puede considerarse como un problema. Y ya sería todo.